En Bogotá, los estudiantes realizarán asambleas y decidirán si entran en paro o no. No es la primera vez que esto sucede. La educación pública está en crisis por la corrupción en la administración de sus recursos. Ustedes, como concejales, ¿cómo pues desde el Consejo van ustedes a cuidar estos recursos públicos que son para la educación gratuita y de calidad de los jóvenes bogotanos? Muy bien, nosotros recogemos y hemos recogido siempre desde el Polo Democrático la orientación del profesor Antanas Mocus de que el recurso público es recurso sagrado, y evidentemente ese ha sido nuestro comportamiento como partido político frente a la corrupción, que no es un problema solo del manejo de los recursos de las universidades, sino de los recursos públicos en todo el país, de manera particular aquí en el caso concreto de la ciudad de Bogotá. Y desde el origen del partido, que es un origen muy reciente, tengo aquí a la doctora Clara, que añoro mucho, ¿no?, su ausencia en el Polo Democrático. Desde el origen eso está contemplado en nuestro ideario de unidad y en nuestro código de ética. Y la gente dirá con toda claridad y con toda justa reclamación que en el segundo gobierno nuestro, en donde por primera vez en la historia sacamos 1 millón de votos, un candidato a la alcaldía nunca ha hecho eso, y lo sacó por el buen gobierno de Lucho Garzón. En ese segundo gobierno tuvimos un impasse muy delicado que nos causó mucho dolor a la gente en primer lugar, la confianza social, y a nuestro partido en segundo lugar. Pero nosotros frente a eso reaccionamos inmediatamente. Nosotros retiramos del partido a quienes estuvieron involucrados en eso, en el caso particular del doctor Samuel Moreno, su hermano, concejales liberales conservadores que están presos, con ellos se hizo ese mal comportamiento, no con concejales del Polo Democrático, del cual formé yo parte en ese momento. Para nosotros es sustancial cuidar los recursos, y eso lo haremos a toda costa, de manera radical. Lucharemos porque se manejen bien los recursos públicos de la ciudad de Bogotá. Perfecto. Antes de continuar con la ronda de respuestas, saludamos al candidato por el partido Mira, Fabián Juárez. Entonces seguimos con la doctora Clara López. Bueno, yo siempre he planteado que la educación superior en Colombia debe ser en el sector público gratuita, y para eso desde luego que hay que cuidar los recursos, pero por encima de todo aumentarlos. Y sí es un caso de corrupción terrible, no solamente lo que han denunciado los estudiantes de la Distrital y demás universidades en el manejo de los recursos propios de la educación superior, que en buena hora están marchando para defender con, yo diría que cierta apatía de parte de la ciudadanía, sino el hecho de corrupción mayor del artículo 44 del presupuesto general de la nación, que en el momento en que se aumentan los recursos, los congresistas deciden incorporar un artículo mediante el cual pueden utilizar precisamente los recursos de la educación superior pública para pagar las sentencias condenatorias contra la nación. Si no es por la denuncia oportuna de los estudiantes, eso hubiera pasado sin que se notara, y claro, ahora han tenido que anunciar que lo van a modificar, pero lo que han debido es retirarlo del proyecto. Entonces la corrupción está por doquier, y desde luego todos tenemos que estar con el ojo avisor de la mano peluda, y en el Consejo de Bogotá el control político es para eso. Nosotros por eso hemos declarado nuestra independencia prematura y anticipada en el Consejo de Bogotá como Colombia renaciente, para hacer garantía de autonomía al momento de ejercer el control político, independientemente de quién salga elegido en las elecciones del domingo. Y para terminar, decir que nos solidarizamos un 100% con la movilización estudiantil, y esperamos que la represión con que se encuentran la podamos detener. Desde el Consejo de Bogotá vamos a seguir esa importante denuncia
de la represión policial de la movilización y protesta estudiantil. Perfecto, doctora Clara López. Candidato Diego. Yo quisiera decir dos cosas. Lo primero es, recuerdo la canción de Mercedes Sosa, que vio a los estudiantes, y este tipo de preguntas me hace reflexionar y cobra más sentido esa canción porque los estudiantes realmente en Colombia y en los últimos años nos han brindado una cantidad de sentidos y de apuestas que nosotros los adultos no hemos logrado impulsar. Desde la MANE, el año pasado, lo que está pasando, y eso lo ato a una cosa que está pasando en este momento que me parece absolutamente infame, porque es que, digamos, los recursos públicos son recursos sagrados, pero los recursos públicos de la educación yo creo que son los más sagrados de los sagrados, digamos, y se los están feriando. Entonces ahí hay un tema de corrupción que uno, digamos, tiene que atajar, tiene que frenar, pero a su vez los estudiantes que protestan por eso, lo que hacen es maltratarlos, gasearlos y meter, digamos, gas lacrimógeno hasta en los hospitales. Entonces yo creo que en esas dos cosas que están pasando es absolutamente infame, porque lo que uno debería hacer es solidarizarse, promover ese tipo de acciones colectivas, y esa es mi tercera arista de la reflexión, y es, dado que los estudiantes merecen todo el reconocimiento y no el maltrato como lo están teniendo en este momento, pues lo que uno debería hacer es impulsar ese tipo de movilizaciones, porque constitucionalmente son absolutamente legales y porque los estudiantes en este país nos han dado una lección de que desde el arte, desde la irrupción, desde el símbolo, desde la acción colectiva, se puede intensificar la democracia. ¿En qué sentido? Pues la MANE tumbó una reforma a la educación superior que lo que quería era inyectar el ánimo de lucro. Esa reforma ya tenía la mayoría en el Congreso, nos opusimos en ese momento. Yo trabajaba con Ángela María Robledo y eran 6 personas los que se oponían, y aún así los estudiantes lograron tumbar esa reforma de educación. Y el año pasado los estudiantes lograron aumentar el presupuesto de la educación superior como nunca antes se había logrado. Entonces yo creo que hay que hacer un reconocimiento a los estudiantes y un rechazo social vehemente frente a todo lo que está pasando, este maltrato y esta corrupción en la educación. Candidato, muchísimas gracias. Candidata Marisol. Bueno, lo primero que tengo que decir es que bienvenida a la protesta de los estudiantes, y siempre bienvenida si la protesta es pacífica, por supuesto. Y a mí me parece que es clave que ahora los estudiantes hayan salido a denunciar la corrupción que se está presentando en las universidades. Me gusta que sean ellos los que estén haciéndole a la sociedad bogotana que algo está pasando dentro de las universidades. En este mismo sentido, lo que yo digo es que directivos de universidades públicas, primero no hay que olvidar que los recursos que llegan a las universidades públicas son de todos los bogotanos, de toda la gente que paga impuestos en esta ciudad. Entonces son recursos públicos, y como recursos públicos, pues desde el Consejo, nosotros, yo en particular, uno de mis puntos de mis propuestas como candidata al Consejo por Bogotá para la gente, una de mis propuestas es la lucha contra la corrupción. Y por supuesto, esto hace parte de la vigilancia de cada peso, en que se invierte cada peso que impuestan los bogotanos, que entregan los bogotanos para que Bogotá crezca en infraestructura, en otras cosas, pero por supuesto también en educación. Entonces, desde el Consejo, lo que puedo hacer yo particularmente, y lo que les propongo a mis colegas, es una veeduría permanente a las universidades públicas, integrada por académicos, integrada por ciudadanos e integrada también, ¿por qué no?, por estudiantes. Una veeduría permanente, porque la autonomía universitaria no debe confundirse con simplemente que se hace lo que sea con la plata que les pertenece a los estudiantes. Entonces, para mí esa veeduría es clave, y yo la propongo, y seguramente algunos colegas del Consejo me pueden acompañar en esto, porque creo que es una causa de todos. Perfecto. Candidata Andrea Nieto. Es terriblemente deprimente y triste ver cómo los recursos de la educación, como también los recursos de la salud, como también los recursos para poder mitigar y atender a los niños y a las niñas en Bogotá y en todo el país, se pierden por el desastre y por el cáncer de la corrupción. La mejor manera para contrarrestar la corrupción y proteger los recursos de los estudiantes universitarios, de todos los jóvenes, de los niños, es denunciar. Y muchas veces decir que se va a denunciar se queda en un discurso. Hay que actuar.
Hay que actuar aunque le digan a uno loca, hay que actuar aunque lo persigan, hay que actuar aunque lo amedrenten. Eso hice yo cuando fui directora general del SENA. Y como directora general del SENA me di cuenta que había cerca de unas 300.000 millones de pesos en obras de construcción y de infraestructura, aquí muy cerquita, en la 57 con octava en la dirección general del SENA, que se estaban desperdiciando y que podían tener hechos de corrupción muy graves. Y los denuncié. Eso me costó el puesto, pero me dio una tranquilidad de conciencia infinita. Cuando uno va a actuar contra la corrupción, lo hace de frente y sin discurso. Que claro que eso tiene consecuencias, pero por supuesto, a los poderes poderosos no les gusta que la gente común y corriente le abra los ojos o le infle las narices. Por eso es tan importante la protesta de los estudiantes. Por eso es tan importante la protesta de los aprendices del SENA. He salido a marchar muchísimas veces y lo haré muchísimas veces más a reclamar los derechos de los aprendices y los derechos de los estudiantes. La plata no se la pueden robar y por supuesto es muy importante que este consejo se renueve, que haya un cambio, que haya una actitud completamente distinta de veeduría, de fiscalización real para defender los recursos de la educación. Muchísimas gracias, candidata Ana Teresa. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es, como lo hemos afirmado durante mucho tiempo, estamos en la dictadura de la corrupción, bajo la dictadura de la corrupción. No es solo en la parte educativa, eso de Brecht, es Reficar, es la salud, es todos los ámbitos de la vida nacional. Es las campañas electorales, son las elecciones a nivel regional, donde se compran, se venden votos, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta sociedad tiene que levantarse contra eso. En el caso particular de las universidades en Bogotá, considero que nosotros y nosotras, que muy probablemente vamos a estar sentados en el Consejo de Bogotá, deberíamos hoy aquí hacer un pacto anticorrupción, un pacto para revisar qué está pasando con las universidades en Bogotá. Hay que escuchar a los estudiantes, escucharlos, a ponerles atención sobre las denuncias que están haciendo. También sé de maestros que están denunciando el tema de la corrupción. Por eso creo que más que me uno al que vivan los estudiantes, pero tenemos que ver qué decimos frente a los desmanes que se han cometido contra ellos, los desmanes que ha cometido el ESMAD contra los estudiantes, qué decimos frente al Código Nacional de Policía, qué decimos frente a muchas elaboraciones que incluso se han hecho desde movimientos que uno considera progresistas y democráticos, pero que han permitido que muchas veces pasen en un código como el de policía situaciones que permiten la arbitrariedad. Por eso creo que el tema de la universidad pública es fundamental, máxime cuando hoy proponemos que se amplíen los cupos. Nosotros proponemos una ampliación de cupos a 250.000 cupos universitarios gratuitos en educación superior a 5 años. Pues tenemos que ver qué está pasando para que esto no se convierta en otra situación de corrupción. Un aplauso de la sociedad bogotana y colombiana porque se atreven a marchar contra la corrupción y en defensa de la universidad pública. Y con los estudiantes de la universidad pública, los estudiantes de la universidad privada, incluida esta, que han salido a solidarizarse con sus compañeros de la universidad pública. El problema que tiene Bogotá en buena parte tiene que ver con la ausencia del derecho a la educación superior. Ahora el 15 de noviembre empiezan a graduarse 96.700 nuevos bachilleres en Bogotá. De esos 97.000, solo 49.000 entran a la educación superior. Los demás, cerca de 50.000, se quedan por fuera. No tienen acceso a la universidad pública ni privada. Y ojo, la universidad distrital tiene otro problema. De cada 100 estudiantes que entran a la universidad distrital, 47 desertan y no terminan una carrera. Ahí hay una falla estructural. Vamos a ir al consejo, pero no a representar a los estudiantes. No es por los estudiantes que vamos a ir al consejo, es con los estudiantes. Yo he estado en las últimas 10 marchas con los estudiantes en la calle, acompañando a los estudiantes en sus reivindicaciones.
Vamos al consejo y vamos a preguntar cuál es la conexión de concejales con la corrupción en la Universidad Distrital y de qué partido son esos concejales. Y qué ha hecho Peñalosa, que preside o ha presidido el Consejo Superior de la Universidad Distrital, y qué hace la ministra de Educación. Vamos al consejo a hacer el control político y a fortalecer la universidad pública con las propuestas de universalización de la universidad gratuita en Bogotá.